Algún día esto será llamado la era de Trump. Esto es más dinámico, intenso y emocionante que probablemente cualquier otro periodo en el que haya vivido. Pensé que nada se compararía con salir de la Unión Soviética hacia el mundo abierto, hacia la libertad y además entre judíos en Israel. Pero lo que está sucediendo ahora parece que supera todo lo que antes había en mi vida. Damas y caballeros, parecía que Estados Unidos ya se estaba deslizando hacia ese mismo pozo negro del que muchos de nosotros logramos salir. Parecía que era el final y, bueno, en general solo quedaba la esperanza de que tal vez nos alcanzara para lo que nos queda de vida. Y pues los hijos y nietos deben vivir lo que les gusta. Si no les agrada algo, bueno, después de mí, que venga el diluvio. Lo que me sorprendió fue que los medios de comunicación de izquierda empezaron a decir que Trump, como un antiguo César romano, esa palabra la introdujo Cable News Network, por cierto, está salvando la civilización del marxismo cultural. Tampoco lo inventé yo, ellos lo hicieron. Y en publicaciones y sitios de internet más de derecha, lo llaman más parecido a San Jorge, que lucha contra el dragón socialista o contra el dragón del socialismo, como prefieran. Hoy vamos a hablar de los empujones subterráneos que ya se sienten. Empecemos con Rusia, sobre los cambios tectónicos en el Kremlin, sobre dos caminos de desarrollo de los acontecimientos en el imperio de la Nueva Rusia. Hablemos de las sorprendentes conclusiones de las encuestas de la población de Estados Unidos sobre la llegada, como ellos escriben, de un nuevo siglo conservador en Europa y en el mundo, sobre la destrucción del globalismo. Todavía no ha llegado, pero ya se ven las grietas. Sobre la huida masiva de más de 1 millón de demócratas de sus partidos. Pero probablemente la noticia principal es que Estados Unidos detuvo el suministro de armas a Ucrania. Bueno, y 60 días de tregua en Gaza. Esas son las dos cosas principales. Hablemos sobre el evento extraordinario, la suspensión del suministro de armas a Ucrania. Comencemos probablemente con la situación en Rusia. ¿Tiene alguna relación una cosa con la otra? Más bien, coincidió con varios informes que recibe nuestro gobierno. En Rusia las cosas están empeorando. ¿Qué significa empeorando? Esto se nota, por cierto, tanto en la economía como en el estado psicológico de la sociedad y en los ingresos por exportación. Incluso la extracción de minerales ha disminuido, todo se está desmoronando. Aunque por ahora las autoridades todavía pueden mantener esto bajo control, como si estuviera, por así decirlo, bajo una telaraña de mentiras. Los servicios de inteligencia ya lo saben, pero la gente aún no lo ha sentido. La economía de Rusia está en una situación tan difícil que Putin, una persona que nunca admite la derrota, tuvo que ir a la televisión estatal y admitir abiertamente que su economía está en una profunda crisis. En cuanto a los gastos propios, ¿el 6,3% es una cifra alta o baja? El 6,3% del Producto Interno Bruto de Rusia para necesidades de defensa son 13,5 billones de rublos. Es decir, en el agujero negro llamado guerra en Ucrania se pierden 172.000 millones de dólares estadounidenses al año. Por mucho tiempo, las estadísticas de crecimiento reportadas por el gobierno ruso no coincidían con la realidad en el terreno. Los ingresos del petróleo cayeron en más de 1 billón de rublos. La inflación ha elevado los precios de los alimentos en un 90% y la escasez de mano de obra está paralizando industrias enteras. La comida, los alimentos se han vuelto un 90% más caros. Señores, eso es el doble de caro. Ir al supermercado cuesta el doble. Esto no es una broma para los habitantes de Oriol, Vorkutá y muchos otros lugares menos afortunados.
esto no es solo un pequeño problema. Lo que estamos presenciando es el colapso económico de un país en tiempo real, que alguna vez pareció imparable. En este video expondremos las mentiras económicas de Rusia, los costos encubiertos de la guerra y el derrumbe de su imperio petrolero. Vamos a sumergirnos en esto. Los titulares del Kremlin pueden decirte que la economía de Rusia creció un 4.3% en el año 2024, lo cual suena impresionante a primera vista. Al gobierno le encanta señalar esta cifra, afirmando que superó a países como Estados Unidos o el Reino Unido. Dirán que esto prueba la eficacia de sus políticas, que Rusia se mantiene firme pese a las dificultades. Pero todas estas son estadísticas falsas, y el crecimiento no es como parece. No proviene de nuevas fábricas, negocios prósperos o una clase media exitosa. Esto se debe principalmente a un solo factor, el gasto militar. El Kremlin invierte en armamento y salarios de los soldados como si no hubiera un mañana. Rusia produce cosas que van al frente y no regresan, cosas que desaparecen de inmediato en la guerra, cosas que no traen prosperidad al pueblo. Hay cifras, pero no hay prosperidad. El gasto en defensa incluso aumentó un 70% el año pasado, consumiendo un tercio del presupuesto nacional. Ese crecimiento no genera una economía sana. Es como invertir todo en una acción y esperar que no colapse. Cuando la guerra se desacelera o el dinero se acaba, ¿qué pasa entonces? Todo empieza a tambalearse, y ya se está tambaleando. Miren los sectores civiles, las partes de la economía que mantienen al país en funcionamiento día a día. Industrias como la construcción, el comercio minorista y la manufactura apenas se mantienen a flote. Las ventas minoristas disminuyeron en 2024, indicando que la gente compra menos ropa, electrodomésticos y otros artículos. La construcción de nuevos proyectos de vivienda también disminuyó un 10%. Esto se debe a que las altas tasas de interés vuelven inaccesibles las hipotecas. Las fábricas que producen muebles o productos empacados están funcionando a menor capacidad, algunas solo al 60% de lo que podrían producir. Las tiendas venden menos, la construcción de edificios es más lenta y las fábricas reducen su producción. ¿Por qué el gobierno está enfocado en la maquinaria militar y no en ayudar al crecimiento de los negocios comunes? A Biden logró arrastrar a Rusia a una guerra que no puede ganar, pero tampoco puede perder. Entonces, las multitudes indignadas derrocarán a los incapaces del Kremlin en una revuelta sangrienta. Ahora Rusia es como Gaza, como Irán y Yemen, multitudes enfurecidas y llenas de odio. El indicador de crecimiento es del 4.3%. Es como una manzana brillante podrida por dentro. Ahora hablemos de la inflación, porque es ahí donde empieza todo. Golpea bastante fuerte a la gente común. En marzo, la inflación rondó el 10%, disminuyendo desde un notable 12.9% a fines del año anterior. Pero sigue siendo demasiado alta, así que la gente paga más por menos, y sus ahorros o ingresos fijos no alcanzan a seguir el ritmo del aumento. Para frenar el alza de precios, el Banco Central de Rusia aumentó las tasas de interés a un sorprendente 21%. Estas son unas de las tasas de interés más elevadas a nivel mundial actualmente. Las altas tasas de interés frenan la economía. Los negocios no pueden permitirse pedir dinero prestado para expandirse o incluso para mantener sus operaciones. Las pequeñas tiendas, cafeterías y startups son las que más sufren. Muchos cierran porque no pueden permitirse los créditos. La gente común no puede obtener préstamos para autos o casas. El sector inmobiliario sufre porque ya nadie puede permitirse hipotecas. Las ventas de casas nuevas caen y los desarrolladores se quedan con propiedades sin vender. Y cuando las empresas no pueden crecer o empiezan a despedir gente, toda la economía siente ese dolor. El Banco Central intenta apagar un incendio, pero al hacerlo provoca otro. Después, la escasez de mano de obra actúa como un veneno lento para la economía rusa. Al país le faltan cerca de 2.6 millones de trabajadores, una cifra significativa. Es como si una ciudad entera faltara al trabajo. La guerra en Ucrania es la razón principal de lo que está sucediendo. Cientos de miles de hombres fueron enviados al frente, muchos no volverán. Otros huyeron del país para evitar ser reclutados, especialmente los jóvenes y profesionales en tecnología y finanzas. En 2022, cerca de 750.000 personas dejaron el país, y la tendencia continúa. Los rusos huyen, algunos van a China, otros a Georgia, otros a Turquía y algunos a Europa. A quienes les fue bien, quienes corrieron mucho, llegaron hasta América, a cualquier lugar con tal de no terminar en el ejército. Y muchos de los que están en el ejército no volverán a casa o regresarán como inválidos. Las sanciones son otro enorme peso, que arrastra a Rusia hacia abajo.
Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, Occidente respondió con duras sanciones. Congelaron cuentas bancarias, prohibieron la importación de tecnología y redujeron las ventas de petróleo. Inicialmente, Rusia logró evadir las sanciones vendiendo petróleo a China e India, pero ahora el perjuicio es notorio. Los ingresos del petróleo, que representan el 40% de la economía de Rusia, en mayo de 2025 se redujeron en un 35% en comparación con el año anterior. Miles de millones de dólares que antes se usaban para financiar escuelas, carreteras y el ejército. Las prohibiciones de la Unión Europea sobre el carbón y el límite de precio del petróleo a $60 por barril están dejando al gobierno sin recursos. Las sanciones técnicas son igual de serias. Las fábricas de automóviles no pueden conseguir piezas, por lo que las líneas de producción están paradas y las agencias tienen los estacionamientos vacíos. Estas sanciones son como un estrangulamiento lento que asfixia cada vez más la economía rusa. A México le cuesta cada vez más superar estos obstáculos y el colapso se torna innegable. Ahora hablemos sobre la creciente deuda de Rusia, ya que esto es otra señal de la inestabilidad que se está generando. El gobierno ruso todavía intenta convencer tanto a sus ciudadanos como al resto del mundo de que todo está bien. Ellos personalmente están perfectamente bien, pero los demás no lo están tanto. Desde la invasión a Ucrania en el año 2022, el Ministerio de Finanzas de Rusia está emitiendo bonos federales por valor de $128.000 millones para mantener en funcionamiento al gobierno. Es una cifra enorme, especialmente si consideramos que 32.000 millones se agregaron desde enero de 2025. En perspectiva, en 2024 la economía de Rusia valía $2.24 billones, un poco menos que la economía de Nueva York, de $2.3 billones. Acumular tanta deuda en tan poco tiempo es como usar la tarjeta de crédito al máximo para pagar una guerra que ya está agotando al banco. Dadas las sanciones, pedir prestada esa suma es arriesgado. Eso ayuda con los gastos actuales, pero ¿qué sucederá al momento de pagar esos préstamos? Rusia apuesta por el futuro, una apuesta que quizás no pueda costear. Podrías creer que, a pesar de las sanciones, Rusia aún cuenta con petróleo, ¿cierto? Eso debería bastar para mantener al país a flote. Pero esa suposición es completamente errónea. El petróleo, que ha sido el salvavidas económico de Rusia por décadas, se está desgastando rápidamente. En 2025, el petróleo y el gas aún representan cerca del 40% del Producto Interno Bruto de Rusia y más de un tercio del presupuesto federal. Pero las cifras están cayendo. El precio del petróleo URLS, la principal mezcla de exportación de Rusia, cayó a cerca de $56 por barril este año, el nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia. Esto es mucho menor que los $69 por barril que el Kremlin usó para equilibrar el presupuesto. Las consecuencias son severas. En el primer trimestre de 2025, las ganancias netas de Rosneft disminuyeron un 57% y la producción petrolera llegó a su mínimo en 9 años. Incluso cuando Rusia intenta alejarse de Europa y redirigir sus exportaciones a países como India y China, se ve obligada a vender con grandes descuentos. Usualmente se vende a $20 o más por debajo de los estándares mundiales, solo para mantenerse en competencia. Y no se trata solo de los precios. La infraestructura petrolera de Rusia enfrenta presiones debido al envejecimiento de las refinerías, las limitaciones en la importación de equipos y la reducción de las flotas sombra de petroleros utilizadas para evadir sanciones, a medida que aumenta el control. En mayo de 2025, los ingresos por el petróleo marítimo cayeron un 8% en comparación con el mes anterior, aunque los volúmenes de exportación casi no cambiaron. No es la primera vez que la apuesta petrolera de Rusia fracasa. En 2008, una caída similar de precios provocó un shock económico, pero hoy las apuestas son mayores. La guerra en Ucrania ha incrementado los gastos militares y el gobierno está perdiendo dinero. Cuando los ingresos petroleros bajan, el Kremlin debe vaciar su fondo soberano, ya mermado, o reducir otros gastos. Los ingresos del petróleo y el gas no son suficientes y Rusia no tiene otras fuentes de ingresos. Las ventas de armas se detuvieron después de los fracasos en Ucrania y la derrota total y la vergüenza en Irán. India está dejando de ser cliente de Rusia y junto con ella se van varios países vecinos que han entendido que las armas rusas no pueden detener a las estadounidenses, israelíes, francesas o iraníes. El cielo quedó abierto a pesar de los decenas de miles de millones de dólares que pagaron a Rusia por la defensa antiaérea. Pero la crisis no se trata solo de sanciones. Pero la crisis no está relacionada solo con las sanciones por la guerra. La economía rusa depende en gran medida del petróleo y el gas, lo que representa un problema profundo. Aproximadamente el 40% de su Producto Interno Bruto y el 60% de sus exportaciones provienen del sector energético. ¿Es como si apostaras todo tu futuro a una sola industria?
Cuando los precios del petróleo eran altos, como en los años 2000, la economía rusa se veía excelente. Se construyen departamentos, se compran autos y el gobierno sube los salarios, pero cuando los precios bajan, como en 2025, el sistema comienza a colapsar. Otro gran problema es la economía de Rusia, fuertemente controlada por el gobierno, que dirige todo, desde bancos hasta petroleras. Esta estructura hace difícil que las empresas privadas prosperen. Los emprendedores enfrentan burocracia interminable, corrupción y amenaza de intervención gubernamental. Las empresas privadas lidian con impuestos, sobornos y el riesgo de ser tomadas por el Estado. Esta estructura acaba con la innovación, impidiendo que los emprendedores prosperen al tener que estar siempre alerta. En consecuencia, la economía rusa carece de diversidad y flexibilidad para enfrentar los retos. Compara con Corea del Sur, donde gigantes como Samsung impulsan la innovación y el crecimiento. En Rusia no hay equivalente, ya que el sistema reprime a quienes intentan pensar diferente. Países como Noruega también dependen del petróleo, pero han diversificado sus economías con cosas como la navegación o las energías renovables. Rusia nunca hizo eso y ahora paga las consecuencias. Hablando de malas estructuras y control estatal, Rusia está excesivamente corrompida. De hecho, la corrupción es como una fuga en el motor económico de Rusia, desviando dinero que podría haberse usado para reparar escuelas, hospitales o carreteras. No se trata de unos pocos malos elementos, sino de un sistema donde los sobornos y las comisiones ilegales son parte de hacer negocios. Por ejemplo, para abrir una tienda o conseguir un permiso de construcción, los dueños con frecuencia deben pagar extraoficialmente a los funcionarios. Estos sobornos pueden consumir el 10% o más de las ganancias del negocio, dinero que podría haberse usado para contratar empleados o comprar equipo adicional. Las grandes empresas, sobre todo las petroleras y gasíferas, sufren todavía más. Los funcionarios gubernamentales frecuentemente piden una porción de los grandes contratos, lo que resulta en precios más altos para los consumidores. El año pasado colocó a Rusia entre las más corruptas del mundo, con una calificación de 26 sobre 100. Esto fue mucho peor que muchos de sus vecinos. La corrupción aleja a los inversionistas extranjeros, que no desean enfrentar tratos turbios o expropiaciones súbitas del gobierno. Incluso en 2018 se fue de Rusia tras años de luchar contra la corrupción gubernamental. Y esas historias no son raras. Hasta las empresas rusas enfrentan problemas, con las pequeñas gastando el 20% de su tiempo en inspecciones y burocracia. Esto suele ser solo un pretexto para aceptar sobornos. Mientras tanto, el dinero retirado acaba en manos de unas pocas élites que adquieren mansiones en el extranjero u ocultan el dinero en cuentas offshore. En 2024, una filtración de información reveló que $15.000 millones en fondos sospechosos salen de Rusia, suficiente para costear la atención médica de millones. Esta avaricia amplía la brecha entre ricos y pobres, forzando a los rusos comunes a lidiar con infraestructura en ruinas y precios crecientes. Es un círculo vicioso que impide el desarrollo económico, ya que quienes podrían solucionarlo se benefician de mantener el status quo. En Rusia no es rentable construir una carretera sólida y de buena calidad. ¿Cómo van a conseguir dinero 2 años seguidos para repararla si nada se ha roto? Así la construyes para que nada se rompa. ¿Y luego qué? Hacer las cosas bien y de manera confiable significa no recibir pedidos del gobierno. Porque los funcionarios siempre quieren sus sobornos. ¿Y de dónde van a sacar esos sobornos si todo se construye, repara, siembra, cose y se hace bien? Y en general, si todo se hace según las reglas. El sector tecnológico es otro ejemplo perfecto de la mala estructuración de la economía rusa. Anteriormente, Rusia tenía una industria tecnológica en crecimiento con compañías como Yandex y Mail.ru compitiendo globalmente. Pero desde 2022, este sector se ha debilitado. Las sanciones cortaron el acceso a software occidental, servicios en la nube y equipos como los microchips. Esto obstaculiza la creación y mantenimiento de productos tecnológicos. Simultáneamente, miles de programadores e ingenieros calificados emigraron. Antes de 2022, Rusia ya perdía talento. 100.000 trabajadores de tecnologías de la información se fueron a países como Estonia o Armenia, y en 2022 la tendencia continuó. La fuerza laboral técnica se redujo en un 20% y las empresas están luchando por llenar los vacíos. Estas personas podrían haber creado la próxima gran aplicación o startup, pero ahora trabajan en otros lugares, como Israel. La fuga de cerebros en Rusia está desangrando su futuro y se está convirtiendo en uno de los mayores problemas del país. Al inicio, las familias judías partían llevando consigo a los futuros científicos, investigadores y creadores. Después se fueron aquellos que en los turbulentos años 90 se decepcionaron de todo. Luego se fueron quienes ya no conocían la Unión Soviética, pero veían que allá, en algún lugar de Europa, en América, en Asia, en el Medio Oriente, se vivía mejor que en casa.
y luego empezaron a huir aquellos que no querían ir a la picadora de carne ucraniana. La economía de Rusia está pagando por años de decisiones equivocadas. Esa factura está por vencer. Estos problemas acumulados tienen consecuencias dentro y fuera de la sociedad rusa. La presión económica dificulta la vida de millones de rusos. Aproximadamente 21 millones de personas, alrededor de 1 de cada 7, viven en la pobreza. El enfoque del gobierno en la guerra no ayuda. En 2025, un asombroso 41% del presupuesto federal se destina a defensa y seguridad. Es una suma enorme, suficiente para construir miles de escuelas u hospitales. El gasto militar se dispara, y no se trata solo de armas. En lugar de eso, los fondos se destinan a misiles, bases militares y bonos para nuevos soldados. La guerra de 3 años en Ucrania está agotando los recursos mientras la economía ya está de rodillas. En este punto, probablemente pienses que Rusia simplemente debería irse y terminar la guerra, ¿verdad? Bueno, aquí es donde viene el giro. La economía de Rusia ahora está tan ligada a la guerra que detenerla podría causar aún más daño. La guerra se ha vuelto un sustento para ciertas regiones del país. Las fábricas de defensa en Tula y otros lugares producen armas, empleando a 1.2 millones de personas, el 10% de la fuerza laboral rusa en 2025. Los exportadores de armas, como los misiles vendidos a Irán, generaron $14.000 millones el año pasado, siendo un punto brillante en una economía en contracción. Sin la guerra, los empleos y acuerdos podrían desvanecerse, sumiendo a las ciudades en una espiral descendente. Y el Kremlin lo sabe, por eso trata de mantener los combates, esperando que el gasto militar lo sostenga todo. Es como un jugador que duplica su apuesta con una mala mano, esperando un milagro. Por supuesto, eso tiene su precio. Y ahora, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon la defensa aérea suministrada por Rusia, cuando los aviones, misiles y radares rusos resultaron incapaces de detener los ataques aéreos, las cosas van a ir muy mal para la industria militar rusa. Rusia va a avivar con todas sus fuerzas el fuego de la guerra en Medio Oriente. Pero les quedan muy pocas fuerzas y argumentos. Por eso, dentro del país se están endureciendo las leyes para combatir la disidencia. Siempre funciona así. Un gobierno bajo asedio podría endurecer su control, reprimiendo a los disidentes para mantenerse en el poder. En 2024, Rusia aprobó leyes que limitan la libertad de expresión y encarcelan a los manifestantes. La crisis económica en Rusia no solo afecta al presente, sino que también está moldeando el futuro. Miremos hacia el futuro para ver qué le depara a Rusia. ¿Podrá salir de este agujero o le espera una crisis aún más grave? El riesgo más inmediato es una recesión total debido al enorme déficit que tiene Rusia. Los ingresos del petróleo y el gas, que antes llenaban las arcas, han disminuido un 35% respecto al año anterior. Los impuestos generan menos dinero, porque las empresas y los consumidores gastan menos. Si las tendencias persisten, Rusia enfrentaría dificultades en 2026. La recesión será severa. Los bancos internacionales no tienen relación con Rusia, y los créditos internos pueden tener tasas de interés muy altas, del 21% o más. Imprimir dinero es otra opción, pero eso llevará a la inflación, que ya es del 9.9%. Una inflación más alta resultará en precios aún mayores en alimentos y servicios, afectando a los rusos. Recortar gastos parece ser lo más probable, pero con el 41% del presupuesto destinado a defensa, el gobierno tiene poca libertad. Reducir el gasto militar podría afectar el esfuerzo bélico, algo inaceptable para el Kremlin. Por lo tanto, los recortes presupuestarios probablemente afectarán los programas sociales o la salud, que ya están al límite. La recesión expondrá la fragilidad de la economía rusa, disipando la ilusión de crecimiento y afectando su posición mundial. Una economía más débil significa menos dinero para aventuras militares o ayuda exterior, que Rusia utiliza para demostrar su influencia en lugares como Siria o África. Esto también puede hacer que Rusia dependa más de China, que ya está empezando a llenar el vacío dejado por Occidente. Pero es un juego arriesgado. El apoyo de China a Rusia viene con condiciones, como el acceso a recursos o bases militares rusas. La recesión puede atrapar a Rusia en un ciclo de deudas y dependencia, limitando su independencia en el escenario mundial. Otra opción es el estancamiento económico, donde la economía no colapsa, pero tampoco tiene un crecimiento notable. Esto le pasó a la Unión Soviética en los años 1970 y 1980, cuando quedó atrapada en una rutina de bajo crecimiento y disminución del nivel de vida. Rusia ya muestra señales de esto. Las inversiones en sectores no militares, como tecnología y salud, han disminuido un 4% respecto al año anterior. La economía necesita nuevas fábricas, laboratorios de investigación y startups para desarrollarse y competir. De lo contrario, es como conducir un auto solo con los vapores. Puedes seguir un tiempo, pero no llegarás lejos. Rusia se ha estancado en industrias antiguas como el petróleo y la minería, mientras el mundo progresa.
El estancamiento implicaría un lento deterioro para Rusia. Rusia, al cambio de siglo hace 25 años, ya estaba atrasada medio siglo y ahora está atrasada todo un siglo. Rusia se construyó principalmente a costa de sus recursos naturales y la ciencia que quedó de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto permitió existir durante todos los años del gobierno de Putin, desde finales de los 90 hasta el inicio, yo diría, de la guerra en Ucrania. Rusia se está quedando estancada, mientras que Europa, Asia, América, especialmente Asia, por cierto, y América, avanzan rápidamente hacia otras tecnologías, hacia un futuro más productivo. La clase gobernante de Rusia solo puede seguir viviendo una vida rica si convierte a la población del país en esclavos, mucha gente trabajando, recibiendo poco a cambio. Pero los esclavos son malos productores, por eso el mundo abandonó la esclavitud. Y Rusia avanza hacia allá a pasos agigantados. En realidad, el país siempre ha tenido dos métodos para comunicarse con el pueblo. Uno se llamaba corvea y el otro se llamaba tributo. Rusia podría cambiar la situación con reformas, pero es un camino difícil. La economía se ha estancado debido al excesivo control gubernamental sobre industrias clave como el petróleo y la banca, lo cual beneficia a una pequeña élite. Aflojar el control podría ayudar. Por ejemplo, dar a las pequeñas empresas un respiro en cuanto a impuestos altos o inspecciones interminables les permitiría crecer. Esto generaría empleo para la juventud rusa, evitando su emigración del país. A inicios de los 2000, Rusia intentó algo parecido, y los beneficios fiscales para startups tech ayudaron a empresas como Yandex a despegar, dando trabajo a miles de personas. Estos pequeños pasos mostraron lo que es posible cuando el gobierno reduce su control. Hoy en día, Rusia podría invertir en nuevas industrias, como la energía verde o la manufactura avanzada, para depender menos del petróleo. Las plantas solares o las fábricas de baterías podrían crear empleos y evitar que ingenieros talentosos se muden a lugares como Estonia. Incrementar los fondos escolares también sería beneficioso, al preparar a los niños para empleos en tecnología o ciencia, en vez de un sistema centrado en el petróleo. Sin embargo, las reformas amenazan a las élites que controlan las empresas estatales y se benefician de negocios turbios. Estos internos, desde jefes petroleros a funcionarios públicos, tienen pocos motivos para cambiar algo. En 2016, la privatización de algunas empresas estatales se estancó debido a la lucha de grupos influyentes por mantener el control. Además, la guerra en Ucrania mantiene a Rusia enfrentada con Occidente, alejando a los inversionistas extranjeros con dinero y tecnología. Las sanciones persistirán, incluso tras el fin de la guerra. Sin embargo, el dolor económico podría forzar pequeños cambios si los precios continúan en aumento y la gente sigue enojándose. El Kremlin podría ofrecer incentivos fiscales o programas de capacitación para calmar la situación. No resolverá todo, pero será un comienzo. Los líderes rusos deben decidir entre mantener el sistema en decadencia o arriesgarse a probar algo nuevo. La historia sugiere resistencia, pero la presión popular podría abrir una puerta. En conclusión, la economía rusa está en una situación complicada, aunque el gobierno intente convencernos de lo contrario. Un crecimiento del 4% en 2024 fue un espejismo, basado en gastos militares que están desgastando al país. La crisis es más que solo cifras, es una lección. Rusia muestra lo rápido que un gigante puede colapsar cuando apuesta todo a una sola cosa, como el petróleo. O se involucra en conflictos incosteables, como en Ucrania. Esta es una advertencia para cada nación. Desarrollen una economía robusta y diversa, o podrían sucumbir ante la presión. La gente de Rusia está pagando el precio, y el mundo siente las consecuencias. Y sin importar si Rusia colapsa aún más o logra recuperarse, su historia dará forma al futuro. Desde el comercio global hasta la competencia entre potencias. Esta nación está al borde, y lo que suceda a continuación podría cambiarlo todo. Gracias por vernos. En otras palabras, los recursos financieros de Rusia están cerca de agotarse. El petróleo, el gas y el equipo militar ya no generan tanto como antes. La situación podría cambiarse dando libertad a los negocios, pero el sistema corrupto y la gestión centralizada no permiten cambiar nada. El futuro de Rusia es o bien disturbios por hambre si el petróleo y el gas no se venden, o lo más probable, la transformación del país en un estado tipo campo militar, donde la población trabaja bajo coacción y se les paga con vales de comida. Y la pena por cualquier infracción es la muerte. Y el eterno Putin eternamente les muestra el camino hacia adelante, hacia atrás, a donde sea. A Putin lo harán los chinos, naturalmente, con los mejores materiales estadounidenses e israelíes. Bueno, eso de que me enamoré, claro, lo exageré un poco.
Pero ya varios empleados, conductores de programas, están diciendo la verdad. Ustedes no entienden eso, imagínense, dentro de 1 o 2 años en general. Hace un año era imposible que alguien abriera la boca y dijera algo que realmente sucedió. Nada de eso pasaba ahí. O sea, es un giro total. Ahí están las fuentes de la propaganda maliciosa y vil. Veamos la cantidad de los que lo aprueban fuertemente. No son solo republicanos a los que les gusta Donald Trump, sino que lo adoran. Su popularidad crece rápidamente. En julio de 2017, el índice de aprobación fuerte era del 53%. Eso es bastante bueno, pero miren, ¿dónde está ahora? El 63% de los republicanos aprueban firmemente el desempeño de Donald Trump, casi 5 meses después de iniciar su presidencia. Los republicanos aman a Donald Trump, como los estadounidenses a Disneylandia. Al final, el 63% es una base enorme, enorme. Y por supuesto, eso es solo una parte de la base republicana, que en general alrededor del 90% lo aprueba, incluyendo a los que simplemente lo aprueban. Se trata de que hace 4 años el 54% de los que votan por los republicanos decían, Trump nos gusta mucho. Y ahí no es exactamente esa formulación de la base. Nosotros apoyamos mucho, apoyamos mucho a Trump, créeme, y lo llevamos. Y el 63%, créanme, señores, son cifras sorprendentes. No es que lo apoye, pero me gusta mucho lo que hace. El 63%, eso es impresionante. Quiero decir, cualquier político querría esto. Bueno, me refiero a que cualquier político quisiera ver ese número aquí, especialmente que esté aumentando. ¿Qué tal en comparación con otros presidentes y republicanos? Sí, estamos hablando de un evento histórico. Solo, ¿por qué no echamos un vistazo al pasado? Contamos con todos los presidentes republicanos de los últimos 35 a 37 años. Aquí vean a Bush, padre, Bush, hijo, y Trump, 45 y 47. ¿De qué estamos hablando? Republicanos, ¿quién lo aprueba mucho? Tras 5 meses, Bush padre, 41, 46%. Bush hijo, 43, 59%. Ven a Trump en su primer mandato con 53, pero miren esto, 63%. Él supera a todos los demás republicanos en la lista aquí, y hasta revisé desde la época de Reagan. Y aquí, Donald Trump supera a Ronald Reagan en el nivel de apoyo fuerte a 5 meses. Claro, Reagan lo apoyaron después del atentado contra él. Entonces, el punto es que Trump entra en la historia con una base republicana. Es más querido por esta base republicana que cualquier presidente republicano en 5 meses de gobierno. Este es un suceso histórico. No me importa si la historia se cuenta con caras largas o con entusiasmo. Lo que me importa es que no me oculten la realidad y los hechos. Mientras Trump rompe récords de popularidad que ni siquiera Reagan pudo alcanzar, el Partido Demócrata literalmente se está desmoronando desde adentro. Los demócratas prominentes abandonan el barco más rápido de lo que puedes decir, hagamos a América grande otra vez. Y tengo una lista completa de los que están abandonando ese barco que se hunde. Lo que están a punto de ver seguramente los va a sorprender. Estamos hablando de cifras históricas que ellos mismos calificaron como una noticia aleccionadora para su menguante audiencia demócrata. Trump logró algo que ningún presidente republicano había hecho en la historia moderna, y eso apenas 5 meses después de asumir el cargo. Definitivamente esto les va a levantar el ánimo. Por cierto, ¿saben qué es una varita mágica? Eso es cuando Trump apoya a un candidato al Congreso, a gobernador o a cualquier otro cargo y lo señala con una varita, con el dedo, no importa con lo que sea, hasta con la nariz. Trump tenía un porcentaje de victorias del 96% para todos los candidatos que él apoyaba, 96%. En el año 2022, ese porcentaje de victorias fue del 95%. La base republicana no solo apoya a Trump, están enamorados de él, como dijo Gary Enton, así como los estadounidenses aman Disneylandia, ¿verdad? Como se ha observado, la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes y los republicanos votaron a favor del juicio político contra Trump en su primer mandato. Incluso cuando Trump apoya a los aspirantes contra los republicanos en funciones en las primarias, en la mayoría de los casos, el aspirante siempre gana. Así que Trump tiene un poder político que literalmente nunca hemos visto en el Partido Republicano. Ahora, mientras Trump está batiendo récords, la situación de los demócratas es una verdadera pesadilla.
Nuestro sistema ha evolucionado a ser bipartidista. Existen otros partidos más pequeños, pero no juegan un papel significativo. Bueno, tal vez le quiten cierta cantidad de votos a uno u otro candidato, y si la diferencia es muy pequeña, pueden influir en algo. Cuando el partido Whig se disolvió, surgió el Partido Republicano. Eran opositores a la esclavitud, a la segregación, a la centralización, es decir, quienes querían libertad y libre mercado. En lugar de los Whigs y los demócratas, quedaron los demócratas y los republicanos. Quizá ha llegado el momento de que los demócratas cedan su lugar a nuevas ideas y nuevas personas. El Partido Demócrata está experimentando una especie de éxodo masivo que haría que el Titanic sintiera envidia. Entre la creciente lista de líderes del Partido Demócrata que oficialmente han dejado el partido, tienes a Karine Jean-Pierre, ¿verdad? La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca para Diversidad, Igualdad e Inclusión durante el gobierno de Biden renunció a su cargo. De hecho, su último libro, que nadie va a leer, se llama Independiente. Tienen a la senadora estatal de Kentucky, Robin Webb. Ella se fue hace unas semanas, hicimos un video sobre eso. Randi Weingarten, ¿verdad? La presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros renunció al Comité Nacional Demócrata. El mismo Lee Saunders, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales, también dejó el Comité Nacional Demócrata. El principal demócrata del estado de Florida, el líder de la minoría en el Senado, Jason Pizzo, su principal demócrata estatal. Él ahora es independiente, acaba de cambiarse. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, por supuesto, dejó oficialmente el Partido Demócrata. Ahora es independiente. De hecho, los demócratas de Nueva York acaban de aceptar a un comunista de verdad. Pero no importa, eso es solo la dirección. Aquí hay una gran historia de la que los medios principales no les van a hablar. Más de 1 millón de votantes cambiaron de demócratas a republicanos en el último año en 43 estados. 1 millón de votantes abandonaron el Partido Demócrata y se hicieron republicanos en el último año. La gente no son solo políticos, son estadounidenses comunes. Los votantes dicen basta. En 43 estados los demócratas están cambiando de partido en masa. No solo están dejando el Partido Demócrata, sino que están cambiando de demócratas a republicanos. En los estados completamente demócratas, ¿cuál es la situación actual? Antes los republicanos no tenían ninguna oportunidad allí. ¿Y ahora qué? Aquí está un escenario realmente aterrador para los demócratas. Sus estados más grandes, California, Illinois y Nueva York, todos están disminuyendo, mientras que los estados republicanos, los estados literalmente, todas las poblaciones están creciendo. La población en estados demócratas disminuye, mientras que en los republicanos crece rápidamente. Si las tendencias actuales continúan, para el año 2030 los estados demócratas podrían perder al menos 12 escaños en la Cámara de Representantes y votos en el colegio electoral a favor de los estados republicanos. Y ahora agregue a esto que en el año 2026 se realizará un nuevo censo antes de las elecciones. Es decir, la cuestión de la población, el conteo de la población, no sé cómo se llama en ruso, el conteo y análisis de la población de los Estados Unidos de América. Si los republicanos logran restaurar una pregunta en ese documento, específicamente, ¿eres legal, Basia, o no eres legal? Entonces resultará que los ciudadanos estadounidenses votan de manera diferente a los ilegales. Y los republicanos obtendrán muchos más escaños en el Congreso, sí, y posiblemente también en el Senado, por cierto. Por cierto, escuchen una estadística interesante. Miren lo que está pasando. El reclutamiento en el ejército ahora es simplemente increíble, porque los jóvenes están tan entusiasmados con la oportunidad de servir bajo el liderazgo de personas que honran la fuerza y no se disculpan por ella. Las políticas conservadoras son efectivas para la seguridad fronteriza. Por cierto, ¿escucharon lo que sucedió en junio? La frontera, cruces ilegales de la frontera. 0, 0, mayo y junio, 2 meses seguidos con 0 cruces ilegales de la frontera. Las políticas conservadoras funcionan para nuestra frontera. Crecimiento económico. Los estadounidenses ven los resultados. La guerra cultural está cambiando.
La Universidad de Pensilvania se ve obligada a pedir disculpas oficiales a todas las nadadoras que perdieron contra la nadadora transgénero Lia Thomas. Le quitan todas las medallas a Lia Thomas y ofrecen disculpas formales a cada atleta que tuvo que competir contra Lia Thomas. Y esto lo verán en todo el país, en todas las universidades que participaron vergonzosamente en este fiasco. Se trata de que las universidades en Estados Unidos durante el gobierno de Biden permitieron que los hombres compitieran con mujeres en deportes femeninos. En muchos deportes los hombres ganaban de forma natural, simplemente porque así creó la naturaleza al hombre. Ahí hay otras hormonas, otra velocidad, otros músculos y cosas así. El letrero dice: Estados Unidos detuvo el suministro de armas a Ucrania. Perfecto. Unos anuncios al inicio. Bien, excelente. Por supuesto, algunos anuncios al principio. Soy Tammy Bruce, representante. Gracias por su asistencia. Esta semana, el gobierno de Trump y el Departamento de Estado lograron hitos importantes, promoviendo la paz, fortaleciendo la alianza de Estados Unidos y redirigiendo la ayuda exterior para favorecer los intereses estadounidenses. La Asociación Diálogo de Seguridad Cuadrilateral entre Estados Unidos, India, Japón y Australia realizó una reunión de cancilleres. Aquí, en el Departamento de Estado en Washington, Distrito de Columbia, estos funcionarios, que representan el 35% del Producto Interno Bruto Mundial combinado, impulsaron una agenda ambiciosa para fortalecer la seguridad colectiva y la resiliencia económica. Los países del cuarteto acordaron ampliar la cooperación en materia de orden marítimo en la región del Indo-Pacífico, reforzando su compromiso común con el respeto al derecho internacional y la libertad de navegación. También lanzaron una iniciativa sobre minerales críticos. El diálogo de seguridad cuadrilateral es un esfuerzo para diversificar y asegurar las cadenas de suministro globales en sectores estratégicos, garantizando la resiliencia económica ante presiones. Pausé este video para enfatizar que los minerales que Estados Unidos supuestamente planeaba extraer en Ucrania, ahora se extraerán en África. El Congo detuvo la guerra con Ruanda porque los estadounidenses dijeron que si la detenían vendrían a desarrollar la región. La guerra duró 30 años y cobró 6 millones de vidas. De inmediato se presentaron en la Casa Blanca y firmaron todos los documentos necesarios. Entonces, ahí, a diferencia de Ucrania y Rusia, decidieron detener las guerras para convertirse en parte del mundo de Trump, del sistema mundial de Trump. También puedo anunciar que un proyecto importante ha sido completado. También puedo anunciar la conclusión de una importante reforma en la ayuda exterior. La secretaria Rubio señaló que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ya no llevará a cabo programas de ayuda extranjera. El Departamento de Estado asumirá el liderazgo en la administración de los programas de ayuda extranjera, con una misión que promueve directamente nuestros intereses nacionales, la rendición de cuentas, la estrategia y la eficacia. Sí, señora, gracias, Tammy. Uno de los representantes de la Casa Blanca informó a nuestros colegas que la administración de Trump suspendió algunos envíos de armas a Ucrania. ¿Qué papel jugó el Departamento de Estado en la toma de esta decisión de suspender los envíos de armas y le preocupa la ventaja que esto le da a los rusos? Tradicionalmente, por supuesto. Quiero decir, nuestro enfoque principal es la diplomacia. No decidimos sobre el suministro o control de armas. La guerra verde. Para este tipo de decisiones los dirigiría al Ministerio de Defensa. Al mismo tiempo tenemos Hay algunas cosas que puedo decirles al respecto. Sigue siendo, como pueden imaginar, vale la pena repetirlo, una prioridad del presidente Trump terminar la guerra entre Rusia y Ucrania mediante una solución negociada y duradera, comenzando con un alto al fuego inmediato. Y, por supuesto, cabe reiterar que para más detalles sobre esta situación con las armas, contacten al Ministerio de Defensa. Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca, también indicó: esta decisión se tomó para poner los intereses de América en primer lugar. Tras la revisión del Departamento de Defensa sobre nuestro apoyo y ayuda militar a otros países en todo el mundo, la fuerza de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sigue siendo incuestionable. Solo pregúntenle a Irán. También de la declaración de Elbridge Colby del día 2, que fue ayer en el Ministerio de Defensa, donde el Ministerio de Defensa cita que sigue proporcionando al presidente opciones contundentes para continuar la ayuda militar a Ucrania.
Al mismo tiempo, el ministerio estudia cuidadosamente y adapta su enfoque para lograr este objetivo, manteniendo la preparación de combate de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para las prioridades de defensa de la administración. Puedo preguntar rápidamente sobre GFM. El Departamento de Estado anunció la semana pasada que usted aprobó $30 millones. ¿Ya se ha asignado parte de ese dinero? Y si es así, ¿cuánto? Eso fue completamente aprobado, pero no ha sido distribuido. Hay un proceso, como se pueden imaginar en la institución, respecto a la distribución de cualquier fondo, y cuando eso suceda, se los haré saber primero. O sea, la pregunta quedó sin respuesta. Trump quiere algo de Ucrania y muestra que hay que pensar más rápido, pero ¿qué es lo que quiere? Es como un acertijo, ¿no? Trump quiere que dejen de disparar. A Trump le da absolutamente igual. La frontera irá al sur de Donbass o al norte, no sé, por ahí cerca de Yarkov. Él piensa que los problemas regionales deben ser resueltos por los propios habitantes de la región. Si puedes mantenerlo, manténlo. Si no puedes, no lo mantengas. Relaciónate con los vecinos y organicen bloques. Entiendo que los ucranianos piensan diferente. Pero permítanme preguntarles, señores, ¿les importa que Congo y Ruanda vuelvan a las fronteras de hace 30 años? ¿O les da absolutamente igual a qué distancia del río estarán las tropas de combate ruandesas? Y además, ¿están dispuestos a enviar dinero, armas y a sus hijos al Congo para que en Ruanda no maten a mujeres embarazadas? En cuanto respondan honestamente a esta pregunta en específico, no a una pregunta como ¿y ellos qué? ¿Son una potencia nuclear? Eso no tiene ninguna importancia. ¿Quiénes son y qué son ellos? En cuanto ustedes mismos se reconozcan honestamente que no les importa el Líbano, Siria, Guatemala, Bangladesh, Chad y otras Ugandas, entenderán que así es exactamente como se siente la mayoría de los estadounidenses respecto a Rusia, Polonia, Chequia, Bielorrusia y Ucrania. Y para finalizar, Israel. Que Irán eligió suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica en un momento. Que Irán decidió suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica en un momento en que tiene la oportunidad de cambiar de rumbo y elegir el camino de la paz y la prosperidad. Irán debe cooperar plenamente sin más retrasos. Antes de que, al igual que desconectar su teléfono, esto debe continuar sin retrasos. Antes de la exitosa operación militar de los Estados Unidos, Irán acumulaba una creciente reserva de uranio altamente enriquecido, para la cual no había un propósito pacífico convincente, y era el único estado que producía uranio altamente enriquecido hasta el 60%. Al no tener armas nucleares, Irán debe cumplir completamente con su acuerdo de garantías, requerido bajo DINIAR, incluyendo proporcionar al Organismo Internacional de Energía Atómica la información necesaria para aclarar y resolver cuestiones de larga data sobre material nuclear no declarado en Irán, así como otorgar acceso ilimitado a la instalación de enriquecimiento recientemente anunciada. Esperamos con interés recibir más informes detallados del Organismo Internacional de Energía Atómica al respecto. Vale la pena repetirlo, ya que hemos logrado enormes avances gracias al liderazgo de Donald Trump. Irán no puede ni tendrá armas nucleares. La presidenta lo ha dicho más de una vez, la secretaria de Estado lo ha dicho en repetidas ocasiones y lo hemos repetido desde esta tribuna. Y en esta etapa, por supuesto, es inaceptable nuevamente que Irán elija suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y respondiendo a tu pregunta, Dafna, sí. MC, gracias. ¿Incluye esta última propuesta de alto el fuego para Gaza, sobre la que Trump dijo que Israel estuvo de acuerdo, una disposición para la retirada de las tropas israelíes de Gaza? ¿Qué voy a hacer? El presidente tenía un mensaje sobre esto desde anoche, y lo leeré para ustedes para dejar constancia de ello. Del presidente Donald Trump. Mis representantes tuvieron una reunión larga y productiva con los israelíes hoy sobre Gaza.
Israel aceptó las condiciones necesarias para finalizar un alto al fuego de 60 días, durante el cual trabajaremos con todos los países para poner fin a la guerra. Los cataríes y los egipcios, que se han esforzado mucho por ayudar a lograr la paz, presentarán esta propuesta final. Espero que, por el bien de Medio Oriente, Hamás acepte esta propuesta, porque no habrá una mejor, solo empeorará. Gracias por su atención a este asunto. Así de simple y claro, nosotros, Estados Unidos, advertimos. Estamos trazando la línea, volvemos a advertir, pero llega un momento en que incluso nuestra paciencia se agota. Y entonces aquello de lo que les advertimos, lo que les ofrecimos será mucho mejor que lo que les ofreceremos después. Mejor acepten ahora, nuestra oferta irá empeorando cada vez más. Además, creo que les interesará este diálogo sobre la ayuda estadounidense a países, organizaciones e individuos en todo el planeta. Escuchen. Me gustaría preguntarles sobre el cese de actividades, sobre la transformación en parte del Departamento de Estado de una manera completamente diferente. Según una revista médica británica muy respetada, fue responsable de salvar 90 millones de vidas en 2 décadas. La ayuda estadounidense es responsable de esto. Aquí le corrijo, Andrea. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional era un elemento del gobierno de los Estados Unidos que distribuía fondos de los contribuyentes por todo el mundo para planificación familiar, ayuda humanitaria y varios proyectos. Así era el gobierno estadounidense. Y cuando se trata de ayuda, no es el departamento, sino la naturaleza de lo que este gobierno bajo diferentes administraciones aprobó. Vamos a recordarlo. Sí, realmente quiero esto. Vale la pena corregirlo. Y el expresidente Bush, quien fue responsable junto con una mayoría bipartidista en el Congreso durante muchos años, sugirió que salvar 25 millones de vidas gracias a los medicamentos antirretrovirales, tanto para el virus de la inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como para la tuberculosis. Eso es lo que los empleados, porque él envió esto a los empleados en un video y dijo que deben sentirse orgullosos de esto y que Dios los bendiga a todos por lo que han hecho. Así que solo quería preguntarle, ¿cómo se va a recrear esto? Porque Las secretarias que escriben sobre esto lo describen como algo derrochador y que no cumple con los objetivos de Estados Unidos en términos generales. Y eso contradice lo que los republicanos y los demócratas han estado diciendo en el Congreso durante muchos años. Bueno, sí, inevitablemente esto se convirtió en algo más grande de lo que se había planeado originalmente. Obviamente, hubo opciones realmente buenas y la ayuda que se brindó, y esa ayuda se mantuvo, pero lo que descubrimos resultó ser inaceptable. Hemos hablado de esto abiertamente desde el inicio de la administración de Trump y el Departamento de Estado bajo la dirección de la secretaria Rubio. ¿Qué es esto? Creo que tendré que repetirlo. Eso es pasado, cosas que ocurrieron antes. Definitivamente, la ayuda que se brindó y fue útil se mantuvo, y otra ayuda que no coincidía con las prioridades de Estados Unidos o con lo que la administración de Trump y el Departamento de Estado de Rubio consideraban apropiado no se mantuvo. Por eso se tomaron medidas en ese sentido. También, como repito varias veces, incluso aunque el mecanismo cambió porque creció, dejó de ser capaz de funcionar, así que incluso la auditoría era algo fácil de hacer, se negó permitir la auditoría. Al principio de esta administración de existía la impresión de que se trataba de una organización autónoma, sin vínculos con el gobierno estadounidense. Todo eso es absurdo. Esto llevó, sí, a tomar medidas decisivas para revisar, reconsiderar y auditar esta organización. Lo logramos. Gran parte de la ayuda continuó, mientras que otra parte considerable fue suspendida o cancelada por completo. Esto encajaba bien con la necesidad de reformar el gobierno en general a través de un decreto presidencial sobre esto y ahorrar dinero. Lo repetiré una vez más. Samantha Power, la última directora de Estados Unidos en la última administración a finales de 2024, en sus declaraciones públicas se quejaba de que, cuando ella empezó,
Solo el 7% del dinero de ayuda destinado a varios proyectos y grupos llegaba a su destino final. Esto se debe a la burocracia y al alto número de contratistas. Y ella estaba orgullosa de haber elevado esa cifra al 10%. Todas coincidimos en que eso es inaceptable. Y aunque se reduzca la cantidad de fondos asignados, eso no significa que los servicios se vayan a recortar. Lo que escucharon a mí personalmente me deja atónito. El Congreso asigna dinero para un proyecto en Afganistán o en Malí. El proyecto recibe el 10% del dinero asignado por los contribuyentes de los Estados Unidos de América. Nosotros pensábamos que robaban la mitad, pero estábamos equivocados. Como dijo Tammy, la última directora se jactaba de que antes de ella se robaban el 93% de todo el dinero asignado y que ella redujo el robo al 90%. En mi opinión, es un logro maravilloso. Simplemente hay que ponerle un gran monumento de cemento a esa directora, si es que no la mataron ya por saber demasiado, decía la chica. Y para terminar, señores, abajo encontrarán un enlace a mi libro gratis, Capitalismo 101, una colección de historias increíbles sobre el sentido de nuestra vida. Quien descargue la aplicación gratis recibirá un premio. Cada día recibirán un video de 10 minutos cada mañana, con relatos fascinantes, preguntas, acertijos, historias sobre cómo hacer su vida feliz, cómo hacer su vida mejor. Eso también es gratis. ¿Por qué gratis? Porque soy muy divertido y guapo. Bueno, eso creo yo. Adiós.